San Luis Potosí. ¿Nuestra casa? ¿Sí? Una ciudad que tiene tantas cosas para contar. Ha cambiado mucho. Sí, desde que se inventó la fotografía tenemos algunos documentos que marcan cómo se ha visto a través de los años. Pero, ¿y antes? ¿Cuando no había cámaras? Bueno, pues tendremos que imaginarlo. Vamos a un lugar relacionado con el comienzo de todo. ¿Fundadores? Fundadores no siempre fue así. A lo mejor solo estaba el San Luis Rey ahí parado. Claro que no. ¡Ay, qué intenso! Te estaba vacilando. Bueno, pues mira, para que no vaciles, te voy a contar un poco de cómo inició esta ciudad. Pues construyendo todos los edificios. No me refiero a eso, me refiero a nuestros antepasados. Eres un gruñón. Sigue que me interesa. La historia cuenta que allá por el siglo XVI, a eso de los años 1500, los chichimecas aún vivían en el Gran Tunal, ahora San Luis Potosí. Y su comida preferida eran las tunas. Claro, si era la fruta más abundante en ese lugar, por eso se deriva su nombre. ¿El Gran Tunal? Déjame terminar de contarte. Había muchos chichimecas, entre los más reconocidos los guachichiles, los guamares, los zacatecos y los pames. Y solían andar totalmente desnudos. A ellos no les importaba, y les nombraron chichimecas, ya que su significado en náhuatl era lugar de perros o perros sin correa porque andaban libres por todos lados. No exactamente. La palabra chichimeca tiene muchas vertientes, por lo cual no se ha definido cuál es el verdadero significado. Los aztecas nombraron así a todos los pueblos indígenas que vivían al norte y al este de México. O sea, a todos los que no eran ellos. Claro, los aztecas como buen imperio le daban un nombre a todos los que no eran ellos. Igualito que los romanos. Les llamaban bárbaros a los que no pertenecían al imperio. ¿Y quiénes eran los que traían un gorro rojo? Ah, ellos eran los guachichiles, cabezas rojas, a quienes nombraron así los aztecas por sus gorros colorados, que a ciencia cierta no se sabe si era el pelo pintado de rojo o realmente era un gorro. Según cuentan, los guachichiles tenían una gran destreza con el arco y la flecha. Imagínate, eran tan exigentes con su puntería que si apuntaban al ojo y daban en la ceja, era un mal tiro para ellos. Eran los más temidos de las tribus cercanas, ¿no? Sí, ellos creían que la carne contenía las cualidades del animal o de la persona. De hecho, no solo preferían la de la mula o caballo para tener la ligereza o la fuerza de estos animales, sino que muriendo algún miembro de la comunidad, alguien, no sé, valiente, fuerte, bueno para el arco o con buena fortuna, cualquiera que hubiese sido la causa de su muerte, comían de su carne para heredar sus dotes. ¡Órale, qué fuerte! Y también cuando celebraban sus rituales e iban a matar a alguien de sus enemigos, bailaban alrededor y lo hacían bailar, ¿no? Sí, a eso se les llamaban mitotes. Entonces de ahí viene andar de mitotero. Otro mitote que hacían, cuando salían a cazar o a la guerra, ponían una calavera de venado en el centro del círculo y bailaban alrededor en compañía de un canto, dicen los cronistas que desapacible y triste. Eso hasta que la calavera les indicara con un salto de rumbo por dónde les convenía salir de casa o a la guerra al día siguiente. ¿Calaveras que brincan? Ha de haber estado muy interesante eso, pero eran muy buenos para el combate. Eran sumamente ágiles. Se cuenta que eran tan buenos para pelear que una vez un indio era perseguido por 4 hombres a caballo. Eran españoles e iban armados. Bueno, pues el indio les quitó la lanza y eso que ya le habían clavado una a él. No importó, con todo y lanza les ganó. No te pases. ¡Qué tipos! Oye, ¿por qué eran nómadas? ¿Les daba flojera hacer casas o qué? No se sabe nada de eso. Según esto, ellos creían que esa era la manera de evitar que el mal los persiguiera. Pues claro, si te persigue el mal, entonces te cambias de casa cada rato. ¿Por qué no lo pensamos antes? Pero entonces, sí le temían a algo. Claro, el miedo es un sentimiento innato que constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa. En ellos no fue la excepción, y más en su diestro y certero manejo del arco. Se cuenta que en una ocasión los vieron aventar una naranja al aire y dispararle con flechas. Cuando cayó la naranja, estaba hecha pedazos. Entonces eran salvajes. Si vivir en contacto con la naturaleza es ser salvaje, pues sí,
Se puede decir eso, aunque parece ser que no eran los únicos. Había en ese tiempo por todo el mundo. Los españoles los llamaron así porque no vivían de la manera en la que ellos lo hacían y porque no entendían muchas cosas de su cultura. Tampoco los gorros rojos entendían a los españoles. Pues no, ese fue el principal problema. Si eran tan difíciles de dominar, tan salvajes como dicen, ágiles y todas las cualidades que se les atribuyen como guerreros, ¿cómo fue que los españoles lograron conquistarlos? No les fue fácil, hicieron muchos intentos que no les resultaron. Aquí hay muchas cosas. Los españoles estaban hartos de que no podían tomar plena posesión de sus nuevas tierras conquistadas, porque quien pasara por la Tangamanga, O sea, por San Luis. era atacado por ellos. Entonces, no podían llevar y traer cosas de las minas ni desde otros lugares. El tercer Santo Concilio Provincial ordenó su exterminio, pero el virrey Luis II de Velasco y Castilla opinó que eso sí era una salvajada. Entonces ordenó que se conquistaran por medio del ejemplo. Así se empezaron a traer indios de los que ya estaban conquistados para que cuando los guachichiles se asomaran vieran que era mejor vivir en paz como ellos a estar brincándole en el monte al que pasara. Miguel Caldera tuvo mucho que ver en eso. Ah, ¿quién era Miguel Caldera? ¿Es el llamado también Capitán Mestizo? Así es, lo nombran de esa manera por ser hijo de padre español y madre chichimeca. Él nació en Zacatecas y desde niño creció con todo este mitote. A los 20 años entró a la guerra, después tuvo muchos puestos en los que fue pacificador y soldado del rey. ¿Y por qué se le considera un héroe en San Luis Potosí? Él tuvo que ver mucho con la fundación de San Luis Potosí. Desempeñó un papel clave en el programa de pacificación de la región. Junto con Fray Diego de la Magdalena, facilitaron el asentamiento y colonización del territorio durante el gobierno del virrey Luis II de Velasco y Castilla. ¿Quién era Fray Diego de la Magdalena? Era un fraile español que al tener noticia de las depredaciones de los guachichiles, pidió licencia para ir a evangelizar esa zona. ¿Y el virrey del que hablaste? ¿Quién fue? Luis II de Velasco y Castilla. Él nació en España y era descendiente del rey Pedro I de Castilla. Cuando su padre Luis de Velasco es nombrado virrey de la Nueva España, se traslada con él a América. A la muerte de su padre, siguió en la Nueva España como regidor. Durante su régimen se realizó la conquista de los chichimecas. Bueno, ya estuvo bueno de tanto rodeo. Ahora sí dime, ¿qué tiene que ver en todo esto la Plaza de los Fundadores? Bueno, después de la fundación de San Luis Potosí, la fundación del 4 de marzo de 1592 en el Cerro de San Pedro, porque había mucho para instalar minas ahí, se decidió establecer un nuevo asentamiento en donde había mucha agua. Lo que hoy es la Plaza de los Fundadores, antes era un ojo de agua para abastecer las minas. ¿Cómo llegó a llamarse San Luis Potosí? Yo solo sé que se festeja el 25 de agosto. ¡Es el mes de la feria! Sí, esa fecha tiene mucho que ver con el nombre de nuestra ciudad. Después de lo que te conté, a la ciudad se le da el nombre de San Luis Potosí debido a que San Luis, rey de Francia, era el santo patrono del virrey Luis II de Velasco y Castilla, y se le celebra precisamente el 25 de agosto. Y bueno, el nombre de Potosí se le da por las minas del Potosí en lo que hoy es Bolivia. Viene del quechua Poc-to-si, que significa riqueza inmensa. Con razón ahorita se sigue usando la expresión vale un potosí, como para decir que algo vale mucho. Ajá, Potosí, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir riqueza extraordinaria. La fundación oficial de San Luis Potosí queda formalmente instituida el 3 de noviembre de 1592. ¿Y los barrios? ¿Cómo se formaron? ¿Por qué se llaman así? ¿Cómo estuvo todo el teje y maneje? Pues eso lo explicamos después. Ahorita quedémonos con esto que platicamos y con el orgullo de ser potosinos.